consumiendo, y todo esto es para que nuestra fe pueda aumentar. Te damos gracias por tu palabra y te damos gracias, Señor, porque en ella siempre hay solución para todas nuestras vidas. Ahora, Padre eterno, queremos que seas tú quien nos hable en esta mañana. Queremos escuchar tu voz, queremos que tu palabra, Señor, tenga preeminencia en medio nuestro. Ayúdanos, abre nuestras mentes, danos mucho discernimiento para poder entender y responder también frente a magistrados, frente a reyes de la tierra, Señor, así a través de tu palabra. Es en el nombre de Jesús que le estamos suplicando todo. Amén, Señor. Han habido varios debates fuertes, pero lo que más nos motiva a nosotros es que son hermanos adventistas del séptimo día. Están instando al pueblo a que se inoculen, se vacunen. Nosotros en el día de hoy no vamos a hablar de la vacunación. No es nuestro objetivo hablar acerca de esto, aunque sí vamos a tocar. Pero estudiando un poquitico se hizo un tema antes de esto. Un tema antes de esto. ¿Por qué? Porque en uno de los más fuertes debates me preguntaban, pero muéstrame por la Biblia, saquen al espíritu de profecía, saquen a Elena de White. Parece que no tienen razonamiento propio. Háblame por la Biblia. A ver, muéstrame por la Biblia de que no tenemos que vacunarnos nosotros los cristianos. Y entonces le respondí, se lo voy a mostrar por la Biblia ahora, varios textos. Pero primero muéstrenme ustedes también por la Biblia que nosotros los cristianos tenemos que vacunarnos. Y para eso no hay respuesta. En primer lugar, porque en la Biblia esa palabra no existe, pero sí están sus principios. Pero mostrar que nosotros debemos de ir allí y hacer esto por la Biblia no se puede demostrar. Sin embargo, sí se puede mostrar por la Biblia completamente todo lo contrario. En el día de hoy no vamos a hablar acerca de la vacunación, pero sí vamos a hablar de unos pasajes que algunos me sacaron y han sacado, y he visto inclusive hasta videos en internet de personas que han sacado estos pasajes para decir que por esto debemos de inocularnos. ¿Y cuáles pasajes son estos en la Biblia? Vamos a mentir al libro de Tito capítulo 3. Tito capítulo 3 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Es decir, el pasaje dice claramente que debemos estar sujetos ¿a quiénes? A los gobernantes y a las autoridades. Pero esto no se queda aquí, sacan otros pasajes. Dice, mira, la Biblia, este tema de sujetarnos a ellos es repetitivo. Dios no está dando un mensaje. Dios no dice que cuando nosotros le obedecemos en los decretos que ellos ejecutan, en lo que ellos han determinado y han puesto como leyes, nosotros estamos obedeciendo al mismo Dios. Sacan otros pasajes, como por ejemplo en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro, vamos a buscarlo allí. En el capítulo 2 y los versículos 13 y 14, y nos dice allí, por causa del Señor, si este pasaje lo retriegan un poquitico más fuerte, porque dice el pasaje desde que comienza, por causa del Señor. Así que por Cristo mismo, someteos a toda institución humana. Nos dice algunas, capítulo 2, versículos 13 y 14, dice a todas las instituciones humanas, ya sea el rey como a superior, y ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Y aquí con este pasaje dice, aquí está recopilándolos a todos, aún a los que son mandados por ellos. ¿Para qué cosa? Para castigar a los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien.
Así que ellos están puestos, obviamente, para producir el orden en la sociedad. Tenemos que someternos a ellos. Pero van a un pasaje un poquitico más fuerte. Sí. Pablo, un momentico allí a Romanos capítulo 13. Vamos desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Desde el 1 hasta el 7. Ahora, lo que hemos leído aquí, ¿hay alguno que me puede responder? Por ejemplo, si yo soy una autoridad, o soy un hermano de ustedes que ya me inoculé y quiero que ustedes lo hagan, porque si no lo hacen, están desobedeciendo la Biblia. ¿Quién puede decir lo contrario con lo que nosotros hemos leído? ¿Qué podemos decir en cuanto a esto, mis hermanos? Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero bueno, aquí mira lo que viene. Esta sí que está dura. Es interesante el tema que estamos dando en este día, ¿sí o no? Amén, amén. En la Biblia está todo, ¿sí o no? Amén. Y Dios nos da respuesta y nos fortalece, especialmente para estos momentos finales de la historia que estamos viviendo, ¿sí o no? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que vamos al capítulo 13, desde el versículo 1. Miren lo que dice aquí. Ojo con esto. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y nosotros no tenemos respuestas para esto. Nos van a decir, y ya por ahí hay alguno que se le está ocurriendo, que nosotros somos los que estamos acarreando la maldición para el mundo, por cuanto no nos hemos sujetado a las autoridades superiores. Mira lo que es. Simplemente. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. Oye, ellos son servidores de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. ¿Al que tributo? Tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. ¿Está claro el pasaje bíblico? ¿O todavía hay algo que no puedo entender? Me he metido en una situación que no sé cómo salir de aquí. Mire, yo le doy gracias al Señor por Romanos 13. Voy a volver a leer el versículo 1 nuevamente y vamos a ver algo aquí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidos. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Pablo está enseñando aquí es exactamente que todos los gobiernos del mundo están puestos ¿por quién? Por el mismo Dios. Para nuestro bienestar eterno terrenal, mis hermanos. Por tanto, el cristiano, ¿qué debe hacer? Debe de apoyar, no debe de oponerse a las autoridades humanas, a las autoridades civiles. Nosotros le apoyamos. Estamos totalmente de acuerdo con Romanos 13. Tenemos que darle tributo, le damos el tributo, porque nosotros se lo damos.
Él está enseñando aquí completamente de que lo que está pasando es que Dios domina sobre el reino de todos los reyes de la tierra, de todos los presidentes. Los que están puestos por Dios. Y la palabra de Dios lo muestra en diferentes lugares de la Biblia. Vamos a mostrarle un momentico ahora, pero sí tenemos que cavar, porque nosotros tenemos que responder en todo este tema a estos textos que nos están sacando para decir de que como ellos pusieron esa ley para inocularnos, si lo quieren hacer obligatoriamente y nosotros no nos sujetamos a esto, estamos transgrediendo ley del mismo Dios. En primer lugar, vamos a ver de que Dios lo sujeta a cada uno de ellos. Vamos a Proverbios, el libro de Proverbios, el capítulo 8. Proverbios capítulo 8. En el versículo 15. Hoy vamos a estudiar mucha Biblia, mucha palabra de Dios. Versículos 15 y 16, miren lo que dice la palabra del Señor. Por mí, esto es lo que Pablo está enseñando, por mí reinan los reyes. Es decir, Pablo saca todo del Antiguo Testamento. Por mí reinan los reyes, dice el Señor, y los príncipes determinan justicia. Por mí, dice el Señor, dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Así todo lo que están puestos lo hace ¿por quién? Porque el Señor así lo determina. No porque aquel que está ahí es malo. Dios lo puso ahí por algo. La palabra de Dios lo dice donde quiera. Jeremías, capítulo 27. Jeremías. El libro de Jeremías. Capítulo 27, miren lo que dice aquí en el versículo 5. Versículo 5 dice, yo, hablando del Señor, hice la tierra. ¿Pero qué más hizo? El hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra. ¿Qué dice el Señor? Yo creé la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido y la di a quien yo quise. Qué palabra más linda de nuestro Dios, ¿verdad? Yo hice la tierra, hice a los hombres, hice a las bestias. Extendí por todos los lugares. Yo se la di, la tierra, a quien me dio la gana. Eso está diciendo el Señor. Ahora miren a qué ejemplo pone Dios en el versículo de abajo. Y no lo pone en vano. Dios siempre pone a este rey como ejemplo. Miren aquí, versículo 6 dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. ¿Cómo le dice el Señor a Nabucodonosor? Mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan a él. Así que como él pone a Nabucodonosor y lo llama su siervo, y en muchos pasajes de la Biblia, otros pasajes como por ejemplo aquí, no solamente en Jeremías, en Ezequiel, capítulo 26 sí, creo que versículo 7, por ahí más o menos, le llama al mismo Nabucodonosor, el mismo Dios, rey de reyes. El mismo Dios le llama rey de reyes a Nabucodonosor. Vamos un momentico al libro de Daniel y allí vamos a ver. ¿Se acuerdan del sueño que tuvo Nabucodonosor? Mira cómo Dios recalca nuevamente en la palabra del Señor esto mismo a través de los profetas. Dice, desde el versículo 20, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyo son el poder y la sabiduría. Daniel capítulo 2. Miren lo que dice el versículo 21, ojo con esto, dice, Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes. ¿Quién es este? Dios. Quita reyes y pone reyes. Y da sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. ¿Se acuerdan el pasaje del capítulo 12? Los entendidos entenderán. Él da ciencia. ¿Se acuerdan el pasaje que hoy es mal interpretado? Que dice, y la ciencia aumentará. De esta ciencia que se habla es del libro de Daniel. Da ciencia a los entendidos. Pero ya, hemos visto varios pasajes de la palabra del Señor, que es Dios quien mueve todo esto. Es Dios quien permite todas estas cosas. Vamos a ver uno más. Y aquí en todo esto que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que Dios pone un ejemplo a través, en el libro de Daniel, a través del rey Nabucodonosor, que hay que tener cuidado cuando se dice que si no obedecemos a estas autoridades, estamos nosotros bajo maldición.
Vamos a meter con el capítulo 4, que Dios nos sigue hablando. En el capítulo 4 y el versículo 17, dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Aquí está diciendo, para que conozcan los vivientes, es decir, para que el mundo entero conozca esto, ¿de qué modo Dios lo mostró? ¿Ustedes se acuerdan que todo esto es la locura de Nabucodonosor? El rey más grande que hubo en toda la tierra. Aquí en la locura de Nabucodonosor, en este capítulo, nos muestra un sueño que tuvo Nabucodonosor. Nos muestra que mientras fueron todos los magos, los sabios, los astrólogos, antes de él, nadie pudo interpretar nada. Lo mismo que pasó en el capítulo 2. Cuando vino Daniel, que estaba el espíritu de los dioses, que pudo interpretar, según el rey Nabucodonosor, pudo interpretar. Ustedes conocen la historia de todo lo que interpretó. Daniel le dijo que eran 7 tiempos lo que iban a pasar sobre él. Ese árbol grande, hermoso, que había visto era simplemente el mismo Nabucodonosor, el mismo rey. Miren aquí un poquitico más adelante cómo Dios, para que el mundo entero, todos los vivientes reconozcan que Dios lo da a quien Él quiere. Miren aquí el versículo 32 del mismo capítulo. Dice, y de entre los hombres te arrojarán. Con las bestias del campo será tu habitación. Y como a bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, 7 años, pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, es decir, todo eso iba a ser hasta un momento. Algo estaba pasando en Nabucodonosor. Se había engrandecido demasiado. Ya, él era la cabeza, era el rey, era el grande, ¿verdad? No hay quien lo bajara de ahí. ¿Quién lo podía bajar ahí? De la tierra, ¿quién lo podía bajar? El único que lo podía hacer se llamaba Dios. Y Dios le iba a mostrar algo a toda la humanidad a través del ejemplo de este rey tan grande que nadie lo podía tocar, de que Él da su reino a quien Él quiere y que Él gobierna en el reino de los hombres. Miren hasta cuándo iba a hacer esto. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Es decir, que iba a haber un momento, Nabucodonosor se iba a convertir en bestia, 7 años, iba a estar con los animales del campo, el pelo lo iba a crecer grandemente, aquí lo dice más abajo, pero iba a hacer esto hasta un tiempo, hasta un momento. Dios no tiene que hablar hoy aquí. Miren aquí, en la misma hora, dice, versículo 33, se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo, dice aquí, se mojaba en el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, ¿quién está escribiendo este capítulo? Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, al final de los 7 años, y mi razón me fue devuelta. Y mire lo que hizo ahora Nabucodonosor. Bendije, oh, es el nombre del Señor, al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron. Y fui restablecido en mi reino. Pero miren qué detalle. Y mayor grandeza me fue añadida. Cuando reconoció la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios del cielo era quien le daba la vida, quien le daba la grandeza a Él. Este es el verdadero ejemplo de reino que Dios quiere sobre la tierra. Vamos a seguir viendo porque Dios no tiene que mostrar mucho en este día. Miren el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque
todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él lo sufrió en carne propia. ¿Qué reconoció Nabucodonosor? Que era soberbio. Los caminos del Señor son justos. El reino de Dios es justicia. Y a los reyes, a los príncipes, los capitanes, los gobernantes que andan con soberbia, Él lo humilla. Este no es el ejemplo de reinado que Dios quiere. ¿Estamos entendiendo? Y déjeme decirle que Él lo dijo por Él mismo. Porque ahora vamos a indagar más profundo en todo esto. ¿Y cómo fue que Dios lo fue doblando, amoldando, hasta él llegar a este final del capítulo 4? Porque la soberbia no se le bajaba. Si ustedes pueden ver, él dice, pueden humillar a los que andan con soberbia. Él está hablando de él mismo, pero automáticamente en el capítulo 5, automáticamente viene el capítulo 5, ¿verdad? Sí. El hijo de Nabucodonosor, que estudió más profundo, dice que el nieto, pero siempre dice hijo, fue un corregente. Belsasar, el rey Belsasar, capítulo 1, es un ejemplo de soberbia. Miren, por ejemplo, vamos a ver, para que vean, que este no es el tipo de reino que a Dios le agrada, aunque Él permite, pero a Dios no le agrada. Miren para acá, dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Y Belsasar con el busto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén. ¿Qué mandó a buscar Belsasar? Los vasos de oro de allá de Jerusalén, del santuario del mismo Señor. Los vasos sagrados del Señor. Tocó algo que no debía de tocar, donde no se debía de meter su mano. Aquello que el padre había guardado, ¿verdad? Lo guardó cuando trajo a los cautivos de Judá, ¿se acuerdan? Como que era sagrado. Él ahora viene y lo toca. Dice que cuando tocó estos vasos, lo tocó para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes y sus mujeres y su concubina. Así que estamos hablando aquí que había fiesta. ¿Dónde? En Babilonia. Estamos hablando aquí de la última noche de Babilonia. Todos estaban de fiesta, todos estaban borrachos, las mujeres, las concubinas, todo el mundo. Orgías con los vasos sagrados del Señor allí en Babilonia. Los que han estudiado saben que es la última noche de Babilonia. Sí. Y los que han estudiado un poquito profundo este capítulo en paralelismo a lo que está ocurriendo hoy en día, se dan cuenta de que nosotros estamos viviendo también la última noche de Babilonia. Porque el rey de Babilonia, la mujer, Apocalipsis 17, que se sienta encima de la bestia a través de todos los reinos políticos de este mundo, han tocado los vasos sagrados del Señor. Las instituciones sagradas, solamente queda una, y es la institución del sábado. Pero la primera institución de la familia la ha tocado, la ha manoseado, ha bebido, ha bailado orgía sobre la primera institución sagrada. Con la familia la ha destruido por completa. Ha instituido el matrimonio gay, movimiento LGBT, no solamente lo ha instituido, sino que también se ha metido en la educación para enseñarle a nuestros niños en todas partes del mundo, aquellos que han acatado la Agenda 2030, esta educación como una imposición obligatoria. A la familia la ha acabado, no solamente el movimiento gay, ha acabado a la familia a través de los abortos y poniendo leyes por todas partes del mundo hasta llegar a nuestro país, aprobando, legalizando el aborto. Y se lo han enseñado en algunos lugares también a los niños. Ha acabado con la familia con todas partes, no solamente con esto, también con las vacas.
a través de las terapias génicas, ingresando con el ARN mensajero en el núcleo de las células para acabar con el ser humano como Dios lo creó, metiéndose en el código genético de lo que Dios puso, de lo que Dios ha implantado desde el principio. Es decir, se metió con el sexto día, con lo que Dios creó el sexto día, con la familia, con el hombre mismo, como los antediluvianos, y solamente está a punto, con la punta de los dedos, de tocar el segundo vaso sagrado. Estamos en la última noche de Babilonia, pero ¿qué pasó con el rey Belsasar? Para que vean que es un tipo de reino que a Dios no le agrada, y esto es lo que está pasando hoy en el mundo entero. Miren para acá, por ejemplo, luego que ellos estaban en la orgía, que estaban ellos en la fiesta, Dios les mandó señales y avisos. Una mano escribió en la pared. ¿Se acuerdan la escritura? Mene, Tekel, Uparsin. Y todos saben lo que significa. Esta interpretación: pesado ha sido en balanza, tu reino ha sido roto y dado a los medios los pesas. Y el Señor, le ha puesto y le ha dado a los medios y a los pesas. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Versículo 17 dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. ¿Por qué Daniel dijo esto? Porque Belsasar había mandado también como el padre. ¿Se acuerdan? Cuando siempre mandaba a buscar a todos los magos, a todos los adivinos, cada vez que pasaba algo que no se podía descifrar. Pero ellos nunca resolvían nada. Yo no sé si no se daban cuenta esta gente, que esa gente nunca resolvía nada. Entonces él dijo: el que me lea lo que dice esa escritura en la pared, lo voy a poner como el tercero en el reino. Le voy a poner un collar de oro en el cuello. Le voy a dar dones y regalos y todas estas cosas y todo lo demás. Y Daniel le dijo: tus dones sean para ti y tu recompensa a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Le está haciendo todo un recuento antes de leerle la escritura en la pared. Le está recordando de que su padre lo puso ahí el mismo Dios. Y ahora le está hablando de Dios a Belsasar. Y ahora dice: a quien quería él mataba, a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, mírenlo aquí la palabra, la misma que analizamos en el capítulo 4 y versículo 37. Humilla a los que andan con soberbia. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres, y ustedes saben todo. ¿Pero hasta cuándo? Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Es decir, ahora lo que te va a venir porque tú, sabiendo todo lo que pasó, soberbio igual. Miren aquí el versículo que viene: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. La soberbia había ocupado ¿a quién? A Belsasar también. Ahora, vimos los dos ejemplos, Nabucodonosor y vimos a Belsasar, pero no hemos profundizado como tal en Nabucodonosor. La profundidad de Nabucodonosor es lo que nos va a decir a nosotros, nos va a dar una respuesta exacta de qué significa Romanos capítulo 3. ¿Quién era Nabucodonosor? ¿Qué es lo que era todo esto del sueño? Que él había visto un árbol grande, que sus ramas llegaban al mismo cielo. ¿Quién era él? Miren aquí el versículo 20 del capítulo 4. El árbol que viste, dijo Daniel, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra. Imagínense aquí, miren para acá, mis hermanos. El planeta Tierra. Imagínense que en el planeta Tierra salga un árbol tan grande que llegue hasta el cielo. No se va a ver si está en Rusia, desde Cuba. ¿Se va a ver? Todos tenían que hacer con él, todos lo veían, todos dependían de él. Dice que este árbol era la vida prácticamente de todo el mundo en sus días.
Dice, llegaba hasta el cielo y se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, su fruto abundante, y que había alimento para todos debajo, del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Este árbol, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ahora, Daniel continúa hablando en los versículos 23, versículo 25. Aunque Daniel habla de los 7 años que vendrían sobre él para humillarlo, él siguió con su soberbia. Todavía ahí él tenía soberbia. Daniel estaba hablando, yo soy el grande, y él estaba soberbio. Era tan así que miren, aquí en el versículo 27, Daniel le ha dado un consejo. Dice, mira, lo que te va a venir es grande, lo que te viene es grande. Mira, yo te aconsejo. Todo esto, dice yo, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Versículo 27. Tus pecados, miren, un profeta de Dios, a un rey tan grande, hablándole de su pecado, dice, tus pecados redime con justicia. Pero es que Daniel se había ganado este respeto, y lo vamos a ver. Y tus iniquidades, haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Ustedes saben que cuando las personas se arrepienten de todo corazón, el Señor dice, no le voy a hacer lo que yo había decretado. Hay muchas historias en la Biblia donde esto ha pasado. Pero ¿qué pasó? Él no le hizo caso al consejo del profeta que vino de parte de Dios. ¿Qué hizo él? Él siguió con su soberbia. Como siguió con su soberbia, en el versículo 28, miren lo que dice. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, en un año exacto. Paseando él en el palacio real, paseando, imagínense con sus vestidos lindos. ¿Se acuerdan cómo estaba David en su palacio también paseando y se encontró esa vez? Pero no, este rey tenía más grandeza que cuando el reinado de David. Este era la cabeza de oro. Miren para acá, dice, paseándose en su palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. ¡Qué soberbia! Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz. ¿De dónde vino la voz? Del cielo, mostrando que Dios fue quien le habló. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, ¿verdad? El reino ha sido quitado de ti. Tenía mucha soberbia este rey. En el texto 30 dice, casa que yo edifiqué con mi poder, y todo esto era para su propia gloria. ¿Por qué el Señor lo tuvo que humillar? ¿Por qué tuvo que venir un capítulo 4? Porque el rey Nabucodonosor se había olvidado del capítulo 3. El rey Nabucodonosor se había olvidado del capítulo 2. En el capítulo 2, vamos un momentico allí, en el capítulo 2, versículo 37 y 38. Miren cómo el Señor lo fue doblando poco a poco hasta llegar al capítulo 4. Y todo esto para poder entender el capítulo 13 de Romanos, si no, no lo vamos a poder entender. No estamos yendo, estamos en el mismo hilo. Dice aquí el versículo 37. Tú, oh rey. ¿Se acuerdan en el capítulo 2 de qué viene hablando? El rey tuvo un sueño, se le olvidó el asunto, mandó a buscar a todos los magos, a todos los astrólogos, para que le dijesen el sueño y también su interpretación. Para que no dijeran, no se van a salir con la suya, una interpretación. No. Si no lo hacen, los voy a matar. Y él dio un decreto que iba a matar a todos. ¿Se acuerdan? ¿Los magos pudieron interpretarlo? No. ¿El Señor a través de quién? Pero ¿cuál fue el sueño, mis hermanos? ¿Cuál fue el sueño? El sueño fue una estatua de oro donde estaba la cabeza, pecho y brazo de plata, muslo, los muslos y el vientre era de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro con barro cocido y una roca cortada del cielo, no con mano humana, desmenuzó a la estatua, cayéndole sobre los pies, ¿verdad? Miren ahora, tú, oh rey, versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes,
porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. ¿Vieron cómo se lo repite Dios al rey a través siempre de su profeta? Tú lo eres porque el Dios del cielo es que te ha dado la fuerza y te ha dado la majestad. No te ensoberbezcas. Y donde quiera que habitan hijos de hombre, bestia del campo y ave del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que Nabucodonosor, ¿quién era? La cabeza de oro. Ahora, cuando Daniel está diciendo, tú eres aquella cabeza, ¿cómo creen que estaba el moco de Nabucodonosor? Estaba demasiado alto, caído. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que si él era la cabeza de oro y Dios le decía siempre, rey de reyes a Nabucodonosor, aún a través de los profetas, él estaba por encima de todo lo demás. Pero nos vamos a dar cuenta que por ser la cabeza de oro, él es el verdadero ejemplo de reino para todos los reinos de la tierra. Y que lo que Dios quiere mostrar a través de Nabucodonosor es algo grande para nuestros días, para la humanidad. Porque aunque él era llamado así, rey de reyes, nos damos cuenta que él no respetaba a quien le había dado el dominio. Miren aquí en el versículo 46, desde el versículo 45 a la mitad del versículo dice, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Esto era demasiado. Que una gente soñara lo mismo que yo con toda la exactitud. Y miren, hermano, con toda la precisión y firmeza, decirle, tu sueño fue este y este. Pero esto no viene de mí, esto viene del grande que está ahí arriba, el que te ha dado el dominio, el que te ha dado el reino. Dice que cuando Daniel le dijo todo eso, dice, se humilló, su rostro se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de los dioses y Señor de reyes, el que revela los misterios. Pues pudiste revelar este misterio. ¿Qué es lo que hizo? Se humilló. Reconoció al grande. Desde el capítulo 2 lo había reconocido. Miren para que vea todo lo que está haciendo Dios. Desde el capítulo 2 había reconocido. Pero ¿saben qué? Esto fue un aparente reconocimiento y una aparente humillación. ¿Por qué? Porque en los versículos 48 y 49 dice, le dieron muchos honores y hizo gobernador de toda provincia de Babilonia. Daniel era el principal gobernante de toda la provincia real del imperio de Babilonia, mis hermanos. Y dice que era jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó, ¿se acuerdan quiénes eran los que estaban allí haciendo ayuno y orando con Daniel? Sus tres amigos, Ananías, Azarías y Misael, que eran, estos están aquí, Sadrach, Mesach y Abednego. Él obtuvo que pusiesen sobre los negocios, pues son los principales en los negocios de la provincia de Babilonia, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Dios aquí con la estatua le estaba mostrando una secuencia de los reinos que habrían en el mundo hasta el reino eterno de Cristo que iba a caer sobre la estatua por toda la eternidad. Diciéndole a Dios, los reinos de la tierra, ninguno van a ser eternos. Tú eres el más grande, el más espléndido, la cabeza de oro, Nabucodonosor eres tú, pero después de ti vendrán los medos y los persas. ¿Qué hizo automáticamente? Por eso es que digo que fue una aparente humillación. Fue un aparente reconocimiento del verdadero Dios del cielo. Automáticamente, ¿qué hizo Nabucodonosor? Automáticamente quiso cambiar todo el curso de la historia profética de Dios. El Señor dijo, es por aquí, a través de su profecía, y Él dijo a través de esa estatua, es por aquí. Porque como Él era la cabeza de oro, dice, bueno, una estatua así como la puso tu Dios, yo la voy a poner de oro completa, diciendo, mi estatua, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, va a ser eternamente y para siempre, desde los cabezas hasta los pies. Fue lo que quiso hacer Nabucodonosor con la imagen. Así que mírenme bien, ya me vieron bien, bueno, háganla ahí. ¿De cuánta la hizo? 60 codos de altura, 6 codos de ancho, así como dice el capítulo 3, versículo 1. Y su anchura de 6 codos y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor
Hizo que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Un aparente reconocimiento. Había puesto enseguida a Sadrach, Mesach y Abednego como los jefes. Parece que se le olvidó todo esto rápido. Miren en el versículo 4. El pregonero anunciaba en alta voz, mandándose a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esto es un decreto a nivel, ¿qué dice aquí? Mundial. Una cosa es nacional y otra es mundial. Miren, acuérdense, cuando ustedes ven en el libro de Daniel, en Jeremías, en estos profetas mayores, y mayormente en Daniel, porque él gobernó no sé cuántas provincias. Cuando vinieron los mados y los persas, no sé cuántas, 127 provincias, los griegos, cuántas provincias. Esas provincias eran países. Pero no eran los países que tenemos ahora. Eran los países que tenemos ahora, pero grandes, más grandes. Ahora se han hecho más divisiones en cada uno de estos países. Así que estamos hablando literalmente que estos eran los dueños de Europa, Asia, África completo. Tenían todos estos territorios para sí. ¿Estamos entendiendo ahora este decreto? ¿De qué cosa estamos nosotros hablando? Ahora dice aquí el versículo 6. Miren, escuchen para acá. Cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Cualquiera que no sé qué, se postre y adore inmediatamente. Escuchen para acá. Cualquier decreto, aquí dice la palabra inmediatamente. Cualquier decreto que emite inmediatamente un castigo al que no ejecute la orden, se convierte automáticamente en una prueba inminente para aquellos que defienden y exaltan la libertad de conciencia. ¿Estamos entendiendo de lo que estamos hablando? ¿O tenemos que repetirlo? Ustedes lo entendieron perfectamente. Amén. Todo el decreto que emite consigo un castigo al que no ejecute la orden del decreto se convierte inmediatamente ¿en qué cosa? En una violación a la libertad de conciencia. Tenemos que tenerlo bien presente. La hermanita el sábado pasado decía, estudien conflicto de los siglos, libertad de conciencia amenazada. Aquí estamos estudiando un capítulo que es el capítulo que nos podrá decir a nosotros qué significa Romanos capítulo 13. Porque aquí hay un decreto que automáticamente, cuando se pone de esta manera, fíjense, hay cristianos hoy en día que están diciendo Romanos 13. Y no solamente son cristianos, mi hermano, sino que son los adventistas del séptimo día que están diciendo. Lo más triste. Es lo más triste. Romanos 13, sujetémonos a todas las potestades superiores. Pero el problema es que cuando un decreto viola la conciencia de alguien, se convierte en una violación a los principios de la ley eterna del mismo Dios. Y eso hay que entenderlo. Si no se entiende, no vamos a caer. ¿Estamos entendiendo? Entonces, aquellos que dicen, tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores, ¿sí? Los reyes terrenales, bajo cualquier circunstancia, según todo lo que estamos leyendo aquí, siempre tienen que ser obedecidos, siempre tienen que ser acatadas sus órdenes, pase lo que pase. Cualquier ley que pongan siempre tienen que ser obedecidos. Nos vamos a dar cuenta a través de este capítulo que hay ocasiones cuando desobedeciendo la ley del Estado, desobedeciendo la ley de los hombres, le estamos dando la gloria, el honor a nuestro Dios. Amén. Y que hay circunstancias que cuando obedecemos la ley de Dios,
Y solamente la voz del Señor estamos poniéndonos en pugna en contra de los decretos de los hombres. Estamos atrayendo tras nosotros la ira de los hombres y de los magistrados de la tierra. Hay ocasiones donde sucede esto. Ahora la pregunta es, ¿dónde queda Romanos 3 en Daniel capítulo 3? ¿O es exactamente el capítulo 3 del libro de Daniel lo que nos resuelve cómo entender Romanos capítulo 13? Que la Biblia no se contradice. Nosotros estamos en total acuerdo con el capítulo 13 del libro de Romanos. Al que tributo, tributo. Pero cuando la ley de los hombres se ponen en pugna en contra de los principios de Dios, es menester obedecerle al grande antes que a los chicos. Miren aquí, en el capítulo 3, versículo 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, para siempre vive. Porque ya habían dado el decreto, todo el mundo se había postrado. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Se acuerdan? Sino que mienten, son sinagoga de Satanás. Estaban toditos en el primer decreto, en la primera orden, como la gente común del pueblo. Como la gente que se acostumbra, se dobla y penetra como las aguas donde quiera que lo acomoden. Aquí estaban judíos que vinieron. Yo me recuerdo, por ejemplo, del capítulo 24 del libro de Segunda de Reyes. Nos dicen que habían como 10,000 que habían sido exportados a Babilonia. Todos esos judíos se habían postrado a amarrarse los cordones de los zapatos. No, yo no voy a adorar. Solamente me voy a hacer el que estoy, abrochándome los cordones de los zapatos para que cuando todo el mundo se agache, no me vean que estoy parado. Automáticamente se convirtió en adorador del diablo. Honrando la ley de los hombres antes de la... Y nada más estaban abrochándose, por ejemplo, los cordones de los zapatos. Solamente aquellos que se quedaron firmes fueron aquellos remanentes de Dios, a quien el Espíritu del Señor utilizó y a quien el príncipe Miguel guardó en el horno de fuego. A mí me gusta mucho que aquí dice, serán echados inmediatamente en un horno de fuego. Miren cómo compara la prueba inminente que viene a través de un decreto con el fuego. Y toda la Biblia nos habla de que la prueba grande que venía sobre el pueblo de Dios en los tiempos finales es comparado a la hora de fuego. Hay varios pasajes de la Biblia donde lo dice. Miren aquí en el pasaje dice, y el que no se postriadore será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sus nombres ya estaban anotaditos en una libretica. Fírmame aquí. No te vas por el lado. Sadrach, Mesach y Abednego, mírenlo aquí. Al instante, dice, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado. Te han honrado. Yo pregunto, ¿eran siervos de Dios estos hombres? Estaban bajo la maldición de Romanos 13. Dice aquí, rey, no te han respetado. Yo pregunto, ¿dónde queda Romanos 13 aquí? Yo pregunto, mis hermanos, ¿se sometieron a las autoridades superiores? ¿Y por qué no lo hicieron? Porque es necesario obedecer a Dios. Porque esta ley no estaba de acorde con sus principios. Amén. Esto hay que entenderlo. Esto hay que entenderlo. No te han respetado. Y me imagino que pudieran hasta ver también judíos aquí también delante del rey. Miren, ahí hay unos judíos que no te respetaron. Sino solamente de otros pueblos.
gente delatando el verdadero remanente del Señor. Porque le tenían envidia, porque eran los gobernantes, los dueños de los negocios. Estaban en un puesto que lo había puesto el mismo Dios. Y nosotros estamos en un puesto que nos puso el mismo Dios. Somos los atalayas del Señor sobre los muros de Sión en esta tierra. ¿Estamos entendiendo, mi hermano? Así que hay muchos también que tienen la misma envidia que nosotros y no lo saben de nosotros. Y nosotros no lo sabemos. Miren aquí. No adoran tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo, que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Aquí ya vemos nuevamente que hay ocasiones donde la defensa de nuestros principios, donde nuestro deseo de no obedecer órdenes terrenales traerá la ira de los reyes sobre el remanente de Dios. Palabra de Dios. Amén. Y esto no está en contra del capítulo 13 del libro de Romanos. Esto es el verdadero contexto del capítulo 13 del libro de Romanos. Habló Nabucodonosor y le dijo, es verdad. Porque esto era de oída, que yo había oído. Yo no lo vi ustedes que no se postraron, vaya. Eso me lo dijeron. Ahora ustedes están delante de mí. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros honráis, no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, Qué respuesta. ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? ¿Se dan cuenta que fue un aparente reconocimiento que tuvo en el capítulo 2? La soberbia llegó hasta el cielo. Fíjense si fue un aparente reconocimiento y que no estaba honrando. Esa soberbia llegó hasta dónde? Hasta su pecado llegó hasta el cielo. Y si el Señor se acordaba de sus maldades, miren lo que le respondieron Sadrach, Mesach y Abednego. El versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Qué Dios será ese que me va a librar de tu mano? Tú sabes qué Dios es ese, mijito. ¿Tú sabes qué Dios es ese que nos pusiste a nosotros tres como dueños de tus negocios en toda Babilonia? No es necesario que le respondamos sobre eso. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Amén. Qué lindo. Al decir de tu mano, oh rey, nos librará, hay varios pasajes en la Biblia donde la mano del rey, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es el fuego de la prueba que viene sobre el pueblo de Dios. Es decir, tanto el horno como el foso de los leones, como la tortura, el martirio, aún la muerte. De tu mano, de la muerte, oh rey, nos va a librar. Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así no nos libre nuestro Señor de la hora de prueba que ha de venir sobre nosotros. Tampoco la haremos. Porque no podemos pasar la raya de nuestra conciencia. Yo no quiero usar el espíritu de profecía aquí, pero hay un texto en el espíritu de profecía. ¿Alguien tiene por ahí el evento de los últimos días? Yo quería ser demasiado bíblico. Miren, escúchame. Quería ser bíblico en estos dos temas que vamos a dar. Vamos a dar este tema y vamos a dar el otro tema, que es probando cuáles son los principios de Dios por la Biblia solamente de las vacas. No hay otro más chiquitico. Un evento chiquitico. Y tú me lo dijiste. Y tú me lo dijo. Porque aquí la página sí no me la sé. Sí, el capítulo sí, estoy en el capítulo.
Míralo aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Miren lo que dice en la página 126 de este libro, que es la página 151 del otro libro. Dice, para que vean, el pueblo de Dios lo único que no tiene que hacer es cruzar la línea de la conciencia. Lo que Dios le dijo a través de su palabra, a través de la palabra de verdad, lo que Dios le dijo como una ley que debe de hacer, nadie puede forzarlo a cruzar esa línea de la conciencia. Miren aquí, dice en esta página. Ajá. Página 126 en este y 151 en el otro, en el original. Las persecuciones de los protestantes, no. Satanás tiene 1 millar de ataques disfrazados. Muchos piensan que es la ley dominical, todo lo que está hablando este libro. No, mis hermanos. Satanás tiene 1 millar de ataques disfrazados que serán lanzados contra el pueblo leal de Dios. Ataques disfrazaditos serán lanzados contra el pueblo leal. Dense en cuenta que no está hablando del pueblo común, porque está el pueblo de Dios y está el pueblo leal, el remanente, que son los que guardan los mandamientos. Pero ¿para qué son estos ataques disfrazados? Para obligarlos a violar su conciencia. ¿Estamos entendiendo? ¿Y qué pasa si tu conciencia te está diciendo que la vacuna no es de Dios? Y cuando vienen a querer imponértela, tú dices, no tengo otra salida, pónmela. No hay quien te saque de la mente que lo que hiciste está mal delante de Dios. Y Satanás logró su objetivo sobre ti. ¿Estamos entendiendo? Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, Nabucodonosor se llenó de ira al ver que frente a su cara, esta gente le estaban diciendo eso y hablándole de esa manera. Se le mudó su aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Era demasiada la prueba. Ahora sí no hay quien saliera de este horno. Solamente nada más de pasar de refilón. Ya estabas quemado, ya estabas muerto. Mandó a los hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego. Entonces los ataron por donde quiera, dice aquí la palabra de Dios. ¿Y ustedes saben la historia completa? Los hombres que lo cogieron a estos 3 varones fuertes, y eran hombres vigorosos, que lo echaron toditos, se quemaron. Y esto oscilaba entre unos 6 a 12 hombres, para poderlo lanzar de lejos a ellos, para el horno. Y aún así se quemaron todos. ¿Y ustedes saben la historia? Nabucodonosor, espantado, dice que miró y vio otro dentro del horno diciendo, pero no fueron 3 de lo que eché, ¿qué hace este? 1/4. Y este es semejante al Hijo de los Dioses, esto no puede ser. Y mandó a llamarlo Sadrach, Mesach, Abednego, salgan. ¿Y cómo le dijo que saliera? Siervos de Dios Altísimo. Otra vez. Pero ¿por qué tuvo que pasar nuevamente y por una prueba más fuerte? Para que él pudiese reconocer nuevamente a Dios. Siervos, vuelve a reconocer a Dios como el Altísimo. Venid acá. Y todo el mundo empezó a mirarlo, ni siquiera los pelos tenían quemados. Entonces, versículo 28, Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios. Por lo tanto, decreto que todos los pueblos, nación o lengua que dieren blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sean descuartizados y su casa convertida en muladar, y cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en toda la provincia de ¿dónde? De Babilonia. Ahora está reconociendo un poquitico más profundo todavía. Pero Dios tuvo que hacer completo en el capítulo 4
la obra de aparejarlo hasta ser el reino que Dios quería mostrarle al mundo entero cuál era un reino conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Estamos entendiendo? Porque aún con este capítulo 3 siguió su soberbia en el capítulo 4. ¿Se dieron cuenta? Pero lo lindo fue lo que reconoció. Reconoció al Dios Altísimo. Lo bendijo, bendito sea el Dios de ellos, porque no hay Dios como este. Pero ¿qué más reconoció Nabucodonosor? En el versículo 28 dice, miren lo que reconoció la cabeza de todos los reinos hoy sobre la tierra. Y esto es un mensaje, mi hermano, directo a todos los magistrados, a todos los reyes, a todos los magnates de la tierra, que Dios a quien quiere humilla. Mira lo que reconoció. Que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. El propio rey, la cabeza de todos los reyes de la tierra, reconoció que los verdaderos hijos de Dios, cuando se trata de libertad de conciencia, de libertad religiosa, no obedezcan estos dictámenes. Esto está escrito en la palabra de Gloria a Dios. Dios. Y lo escribió el mismo Nabucodonosor también. Míralo aquí. Que no cumplieron, dice aquí, con el edicto del rey. Que no cumplieron con Romanos capítulo 13. Aquí no se lo aplicaron. No se lo aplicaron. Prefirieron, dice ahí, prefirieron morir antes que sacrificar sus propios principios. Y aquí los principios, ¿cuáles eran? La adoración. Adoración en los días de Nabucodonosor. Y cuando Pedro, ¿cuáles eran los principios?